alguien de la familia de Saúl, a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Y cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó, ¿tú eres Siba? A los órdenes de su majestad respondió, no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo puedo beneficiar en el nombre de Dios. Volvió a preguntar el rey, sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tuido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquier, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquier, hijo de Amiel, en Lodebar. Y cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A los órdenes de su majestad respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán ha decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecen a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y dijo, todo lo que pertenece a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Y te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para él, sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y sus 20 criados. En cuanto el nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. Y a partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Y toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Mequías. Tuido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el gran rey que está sentado en el trono. Y tú nos demuestras gracia y favor sobre nuestras vidas. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por el acto que tú hiciste 2000 años atrás, muriendo en aquella cruz para rescatarnos y salvarnos. Y hoy, Padre, pido que tu palabra nos hable, que tu palabra toque nuestros corazones y que tu palabra resucita a aquel que está muerto en esta mañana. Y que vidas pueden ser cambiados a través de tu palabra, a través de tu misericordia, a través de tu gracia. Y te amamos, oh Dios, y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Mi querido hermanos, no sé si alguna vez han escuchado el refrán, las palabras se las lleva el viento. ¿Lo han escuchado? Right? Y la frase es una metáfora que sugiere que las cosas como las palabras habladas pueden olvidarse y desparcerse fácilmente, de forma muy similar a como el viento las arrastra. Y han sido tantas veces que nos han dicho algo y después se queda en nada. Y empecé a reflexionar sobre ese dicho, sobre la pérdida de valor que tiene cumplir nuestras promesas en la cultura actual. Piénsalo por un momento, los políticos llegan a tener mala fama por culpa de prometer y luego no cumplir sus promesas. Algunos incluso dicen, mientes más que los políticos. Si alguien le ha dicho eso, tienen gran problema. Al igual que vemos en nuestra cultura hoy en día, se suele pasar por alto la importancia de votos matrimoniales. Hoy las personas se casan en el altar y dicen, yo me entrego a ti y tú te entregas a mí y yo prometo hasta la muerte nos separe, pero no todos cumplen su palabra. Por la razón que vemos el divorcio más alto que nunca. Y siendo honestos, todos hemos incumplido nuestras promesas en algún momento. Y es que el hombre puede prometer mucho y no cumplir nada, aun cuando haya buena disposición para cumplir lo prometido. Y el salmista David en el Salmo 15, él hace dos preguntas y quiero que observen en esta mañana. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario?
¿quién puede entrar en tu presencia en tu monte santo? Y el cuerpo del salmo responde a estas preguntas. Y note lo que dice el salmista. Él dice, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quien siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Digan conmigo, mantienen su palabra. En el Salmo 15, David enfatiza la importancia de cumplir las promesas. En el segundo de Samuel capítulo 9, David demuestra este principio con sus acciones. Segundo de Samuel capítulo 9 detalla una parte del cambio de Israel del gobierno de Saúl al reinado de David. Y en este capítulo, en 2 de Samuel capítulo 9, David ha logrado importantes éxitos militares y disfruta de una época de paz y prosperidad. Todo le está yendo bien a David. Y durante este tiempo que todo le está yendo bien a David, David decide mostrar bondad y misericordia sobre un hombre incapacitado llamado Mefiboset. Amigos y hermanos, en esta mañana, la vida tiene dos etapas que revelan quiénes somos: tiempos de adversidad y tiempos de prosperidad. Y en esta época de triunfo, vemos que David verdaderamente era un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre que cumplió su promesa y mostró amor incluso a su enemigo. Y esta historia nos revela el asombroso amor de Dios por nosotros. El relato de 2 de Samuel capítulo 9 va más allá de la simple historia. Ejemplifica poderosamente la gracia de Dios como un regalo precioso e incondicional que todos podemos recibir. La bondad de Dios hacia Mefiboset ilustra que la gracia de Dios alcanza a los perdidos. En 2 de Samuel capítulo 8 encontramos a David de nuevo en un momento de su vida en el que realmente no faltaba nada. 2 de Samuel capítulo 8 versículo 14 lo dice de esta forma: es más, el Señor le dio victoria a David donde quiera que fuera. Ahora veamos en 2 de Samuel capítulo 9 versículo 3. David hace una pregunta: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrar la bondad de Dios. David, el que no necesita nada, estaba buscando a alguien para mostrar un pacto de bondad. David entendió que su amabilidad fue una muestra de la bondad de Dios. En otras palabras, David quería ser bondadoso para imitar el Dios que es bondadoso con nosotros. ¿Cuántos pueden declarar hoy en esta mañana que Dios ha sido bueno? Por lo cual David dice, si Dios ha sido bueno, yo también quiero demostrar esa bondad. Yo también quiero ser bueno con aquel que no lo merece. Dios es un Dios soberano y amoroso. Y mis queridos hermanos, Él busca a alguien a quien mostrar misericordia. Los cristianos a menudo consideran que el camino hacia la fe salvadora en Cristo es la búsqueda de Dios. Pero Romanos capítulo 3 versículo 11 dice algo contrario. Dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entiende, nadie que busque a Dios. Amigos, los pecadores no buscan a Dios. Cada pecador refleja las acciones de los primeros pecadores. En el jardín, Adán y Eva, en vez de buscar a Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios en el jardín. Y todavía los humanos siguen haciendo las mismas cosas hoy en día. En vez de buscar a Dios, nos escondemos. Y todos nos hemos apartado de Dios. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que Jesús dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Amigos, si aún no has elegido a entregar tu vida, a seguir a Cristo, quiero que escuches en esta mañana, Dios te busca. Y te está persiguiendo, te busca activamente. Y tu presencia aquí en esta mañana no es casualidad.
Dios te está buscando. No estás aquí porque un amigo te invitó. Dios quiere tener un encuentro contigo. Y Dios no va a parar hasta que tú respondas a su voz. Dios te persigue y Dios te ama. Dios nos amó primero y Él vino a buscarnos. En el 1981, una estación de radio de Minnesota denunció el robo de un auto en California. Y la policía buscó el vehículo y el conductor, mientras que la radio local instó al ladrón a denunciarlo. Lo que no sabía este ladrón que había una caja de galletas en el auto. Sin que el ladrón lo supiera, era usado como cebo para ratas por el dueño. La policía y el dueño priorizaron encontrar al ladrón para proteger su vida en lugar de simplemente recuperar el auto. Y mis queridos hermanos, con frecuencia, cuando huimos de Dios, creemos que estamos evitando su castigo, pero en realidad simplemente estamos evitando su ayuda. Dios no te está persiguiendo en esta mañana para castigarte. Dios te persigue en esta mañana para salvar tu vida. Lo que nosotros no sabemos es que estamos en mal camino, pero el Dios soberano que está sentado en el trono te busca y te llama. Y su gracia llega a nosotros a causa de quién es Él. Noten algo de nuestro pasaje. Nadie forzó a David a buscar a Mefiboset, nadie le presionó para hacerlo. Algo dentro de David le movió a alcanzar y actuar en amabilidad. Y del mismo modo, Dios no debe nada a la humanidad. Dios no debe nada a nadie en este cuarto. Dios es Dios. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es que tiene todo en su disposición. Lo que merecemos nosotros es la justicia divina y el castigo eterno. En nuestra naturaleza pecaminosa no hay nada en nosotros que ame a Dios. Somos pecadores, somos propensos a desfiar a Dios. Somos pecadores que nos hemos apartado de Dios y deseamos muchas otras cosas en este mundo más que a Él. Pero Dios, sabiendo todo lo malo de nosotros, todavía nos persigue. No sé si alguna vez te has dicho, mira todo lo malo que yo he hecho en mi vida. No hay forma de que Dios pueda amarme. Pero, mi querido hermano, sí lo hay. Porque su amor no comienza contigo, comienza con Él. Dios es amor. Y no hay pecado en ti que sea mayor que el amor de Dios por ti. Eso es una forma totalmente de pensar. El amor de Dios por ti no depende de ti en ninguna manera. Dios nunca dice te amo sí o te amo por qué. Dios te ama no por lo que haces, sino por quién es Él. Y Dios es amor. Dios te ama. Y gracias a Dios que no nos trata como nosotros merecemos. En cambio, Él viene con gracia y misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y por gracia ustedes han sido salvados. Dios llega a nosotros por causa de quién es Él. Y Dios llega a nosotros por la causa de otro. La razón externa por lo que David buscó a alguien con quien mostrar bondad fue por el padre de Mefiboset, Jonatán. Jonatán y David eran los mejores amigos. Jonatán amaba tanto a David que le protegió de la ira de Saúl y apoyó su reinado al trono de Israel, a pesar de que era hijo de Saúl. Aunque Jonatán era en línea de ser el siguiente rey, Jonatán todavía ayudó a David a llegar al trono. Y Jonatán y David hicieron un pacto entre ellos. David prometió ser amable con la casa de Jonatán después de su ascenso y de su muerte. Y es por esa razón que en 2 Samuel capítulo 9, David busca a alguien de la casa de Jonatán a quien pudiera mostrar el amor incondicional de Dios. Noten algo, David tuvo misericordia de Mefiboset por el bien de otro, Jonatán. Y puede que Mefiboset no merecía nada de esto, pero a los ojos de Dios, Jonatán sí. Y al igual, mis queridos hermanos, Dios es misericordioso con nosotros por el bien de otro, por el bien de Jesucristo. Tú y yo no merecemos nada de esto, pero a los ojos de Dios, Jesús sí.
Por lo cual, en la película El último emperador, un niño, quien es el último emperador de China, disfruta una vida de lujo entre 1000 sirvientes. Y una escena memorable muestra a su hermano preguntando, ¿qué pasa cuando haces algo malo? El niño emperador responde, cuando hago algo malo, alguien más recibe un castigo. Y para demostrarlo, él rompe un frasco y uno de los sirvientes recibe su castigo. Gracias a Dios que Jesucristo es un diferente tipo de rey. Cuando los siervos del rey hacen mal, el rey tomó nuestro castigo. Mi querido hermanos, Isaías capítulo 55, versículo 5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molidos por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precioso de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Mi querido hermanos, en esta mañana, espero que me están entendiendo. Cristo Jesús tomó nuestro lugar para que tú y yo pudiéramos ser libres. Cristo Jesús vino a este mundo porque te ama a ti y te ama a mí. Y tú y yo no tendremos que sufrir el pecado y las consecuencias de nuestros errores. Cristo Jesús ya lo pagó por ti en aquella cruz. Y Dios llega a nosotros a pesar de quienes seamos. Siba era el sirviente de Saúl que administraba la propiedad de su amo. Y cuando David lo llamó y le preguntó acerca de los miembros sobrevivientes de la familia de Saúl y Jonatán, Siba mencionó a Mefiboset, aunque había otros que podría haber mencionado, pero no mencionó a Mefiboset por su nombre. Note cómo Siba dice o introduce a Mefiboset. Él dice, todavía le queda un hijo que está ¿qué? Tullido de ambos pies. No menciona su nombre, no dice que se llama Mefiboset, le llama por su condición. Acuerdo de 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Mefiboset tenía 5 años de edad cuando Saúl y Jonatán murieron. Y resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó. Y por eso Mefiboset se quedó cojo. Parece que Siba le informa sobre la condición de Mefiboset para decirle a David, oye David, no gastes tu tiempo sobre este muchacho. No vale la pena. Es inútil. No sirve para nada. No puede hacerte daño ni te puede ayudar. Por lo cual, ignóralo. Pero noten algo, mis queridos hermanos. David, sabiendo la condición, dice, ¿dónde vive? ¿Dónde está? Siba informó de que él estaba escondido en la ciudad de Lodebar. Ahora, el nombre Lodebar significa ningún pasto. No sabemos mucho sobre Lodebar, pero su nombre tenía la intención de indicar que era un lugar terrible, estéril e infructuoso. Mefiboset era un hombre, ahora presten atención, Mefiboset era un hombre incapacitado, de un linaje caído, que vivía en un ambiente horrible. Él está sufriendo en este momento. Pero la gracia de Dios llega a nosotros a pesar de nosotros. La gracia de Dios, mi querido hermano, es un regalo gratuito que no podemos ganar ni merecer. No es dada por medio de Jesucristo, quien es amor y Él te ama. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Cristo Jesús viene a ti en esta mañana y te ofrece este regalo de salvación. Y algo me llama la atención. La gracia de Dios acepta al enemigo. Vemos cómo la gracia de Dios alcanza a los perdidos, pero luego vemos la gracia de Dios aceptando el enemigo. Ahora,
quiero que te imagines de algo. Mefiboset, al entrarse y viendo al rey David cara a cara, yo me imagino que él temblaba y estaba lleno de temor. Mefiboset debía haber estado aterrorizado, perdón. Estoy hablando de avión. Mefiboset debió estar aterrorizado cuando los soldados del rey tocaron a su puerta. Ustedes pueden saber un poco de esta situación. Pueden sentir ese temor si alguien toque la puerta. Algunos preguntan, ¿quién está? Mefiboset en este momento escucha soldados tocando su puerta. Y Mefiboset, un hombre incapacitado del linaje de Saúl, sabe que soldado significa su vida está en riesgo. Usualmente cuando llegaba un otro rey al trono, usualmente mataba todo el linaje anterior para que no había ninguna rebelión. Este Mefiboset probablemente pensó que había llegado su hora de morir, de modo que hubiera entrado en la presencia de David como un enemigo. Y por esa razón vemos que Mefiboset se tira a los pies de David cuando le ve. Sin embargo, me llama la atención porque David, quien está en posición de condenarlo, lo recibe con amor. Y su acción nos enseña dos cosas importantes sobre la gracia de Dios. No tienes que tener miedo de la ira de Dios. De nuevo, la sensación de terror hubiera consumido Mefiboset cuando se reunió con el rey David y pensó que sería brutalmente torturado y ejecutado. Y no había absolutamente nada que pudiera hacer ante lo que estaba a punto de sucederle. Ahora imagine su sorpresa cuando el rey David le dice en el versículo 7, no temas, porque yo te mostraré bondad. La bondad de David eliminó el miedo de Mefiboset y la gracia de Dios hace lo mismo por nosotros, mis hermanos. Ahora, amigo, si tú no has tomado la decisión de recibir a Cristo y seguir a Cristo, te tengo que advertir en esta mañana, tienes mucho que temer. Si tú no has tomado la decisión a seguir a Cristo, Lucas capítulo 12, versículo 5 nos dice, le voy a enseñar más bien a quién deben temer. Temen al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a Él deben temer. Hermanos y hermanas, Romanos capítulo 14, versículo 12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, pues todos tenemos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Amigos, nadie se librará de ese día de juicio donde Dios revelará todo de nosotros. Y Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús comienza declarando que quienes creen en Él no perecerán. Pero aquí viene la advertencia para ti. Si no crees en Jesucristo, si no sigues a Jesucristo, tú perecerás. Y esto es importante que tú y yo entendamos en esta mañana. Llegará un día que tú y yo estaremos delante del gran Rey. Y si tu vida no está en las manos de Cristo, tienes mucho que temer. Pero gracias a Dios que el día de juicio no ha llegado. Y tú estás aquí en esta mañana. Y nosotros estamos aquí. Por lo cual, tomen esto en serio. Tomen en serio esta advertencia hoy. Dios los ama inmensamente, tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por ustedes. Y el Dios que juzgará a cada uno de nosotros es el mismo Dios que se bajó de su trono y extiende su mano y te dice a ti y a mí, no temas. Él te está ofreciendo hoy en esta mañana su paz. Y Él dice, no temas. No tienes que temerme. Yo no vengo a condenarte. Yo vengo a salvarte. Y vengo a rescatarte. Amigos, no tenemos nada que temer delante de Dios, nuestro Padre. Primero de Juan capítulo 4, versículos 17 al 18 dice, y ese amor
se manifiesta plenamente en nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo somos como ¿quién? Somos como Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que tema espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. No tenemos nada que temer delante de Dios nuestro Padre. Somos perdonados de nuestros pecados por la fe en Cristo. ¿Recibirás tú la mano de Dios en esta mañana? Sin embargo, si recibes la extensión y si recibes la mano de Dios, también te tengo que decir, no necesitas temer ni sentirse avergonzado de su debilidad. David prometió mostrar bondad a Mefiboset. David juró restaurar la propiedad de Saúl a Mefiboset y David aseguró a Mefiboset un lugar permanente en la mesa real. Ahora quiero que piensen, estos regalos hicieron a Mefiboset escéptico. Mefiboset está dudando. Oye, David, ¿por qué estás siendo tan bondadoso conmigo? ¿Por qué me estás dando estos regalos? Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros no debemos estar escépticos de Dios. Cuando Dios te da algo, te lo da con mucho amor. Recibe este regalo que Él te da. Pero Mefiboset, note lo que Él dice. ¿Y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Una de las cosas más degradantes que se podía llamar a una persona en los días de David era un perro. Y que una persona se llame a sí mismo un perro sería un gran acto de autodesprecio que expresará humilde sumisión ante una autoridad superior. Pero tenga en cuenta que Mefiboset no solo se llama a sí mismo un perro, se llama a sí mismo un perro muerto. Así se ve Mefiboset a sí mismo. Menos que nada, peor que lo peor, más bajo que el fondo de la roca. Y en aquellos tiempos se le consideraban básicamente inútil. Sé que ahora nos resulta ofensivo y debería serlo, pero esta era una sociedad militar y ser cojo de ambos pies significaba que no podría trabajar ni luchar, no tenía ningún valor para un rey, no podía hacer nada. Tenía que ser llevado de un lado a otro. Sin embargo, era un estorbo en esos tiempos. Así que no era solo un enemigo, sino que una carga para los recursos del rey. Y además muchos consideraban que alguien cojo de ambos pies era una maldición de Dios, de acuerdo a Levíticos capítulo 21. Ahora, Charles Conley desarrolló la teoría del espejo. Y su teoría describe cómo nuestros autoconceptos se ven influenciados por la percepción que tenemos de cómo nos ven los demás. Sugiere que imaginamos que cómo nos perciben los demás, cómo nos juzgan, y a partir de esos juicios desarrollamos una autoimagen. Por esa razón muchos de nosotros tenemos una perspectiva negativa de la vida. Nos percibimos principalmente a través de las opiniones de los demás. Mefiboset probablemente experimentó vergüenza debido a su incapacidad. Probablemente escuchó a otros hablar mal de él o a alguien a quien apreciaba expresó una opinión negativa. Y quizás algunos de ustedes en esta sala sepan lo que es ser un Mefiboset. Muchos probablemente en esta sala se han encontrado con frases de sus padres o amigos como estos: nunca serás alguien, no vales nada, ¿por qué no eres como fulano? Eres un fracaso. O quizás alguien aquí ha cometido errores en el pasado y se ven a sí mismo en una función de sus errores y eso les produce vergüenza. Amigo, quiero que sepas algo. Todos en esta sala tenemos alguna discapacidad. Cada persona aquí ha pecado contra Dios en una forma u otra. Nadie aquí es mejor que nadie. Todos nosotros aquí somos paralizados, tullidos, quebrados. Cada uno de nosotros necesitamos este Dios que nos ama tanto. Por lo cual no nos deberíamos preocupar qué dice fulano de tal de mí. Preocúpate lo que Dios dice de ti. La fe es aceptar que Dios te acepta. Y allí no tenemos por qué avergonzarnos de lo que vemos.
La ves aceptar que Dios te acepta y verás, David le dijo a Mefiboset, yo sé que eres mi enemigo, yo sé tu condición, yo sé que tú vives en Lodebar, yo sé lo que estás pasando por, pero aunque yo sé todo de ti, yo quiero que tú estés en mi casa. Y déjame decirte en esta mañana, Dios sabe todo de ti en esta mañana. Dios sabe tu ayer, Dios sabe tus errores, Dios sabe tu condición, Dios sabe cuántas veces te has apartado de Él. Pero aunque Dios sabe lo peor de nosotros, su gracia y su amor todavía nos persigue. Y dice, aunque pase lo que pase, aunque sea tu situación, yo te quiero en mi casa. Yo quiero que tú regreses a mí. Y yo voy a cuidar de ti. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tu valor radica en que Cristo sacrificó su vida por ti. Él nos dio su vida, Él no dio su vida por cualquier cosa, lo hizo porque realmente le importas. Sin embargo, Isaías 49, versículo 16 dice, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Cristo tiene su nombre tatuado en sus manos. Y no solamente lo tiene tatuado, Él fue en aquella cruz y sus manos fueron dañados, golpeados, para que tú y yo pudiéramos ser hijos y hijas del gran Rey. ¿Cuánto te ama Cristo? Te ama tanto que dio su vida por ti. Cristo lleva tu nombre grabado y nada podemos hacer para aumentar su amor por nosotros, ni nada puede disminuirlo. Hermanos, Dios te ama no por tus acciones, sino por su naturaleza. Dios es amor. Y te ama simplemente porque Él es amor. Martín Lutero lo dijo bien. Dios no nos ama porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. En Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, Pablo dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni las cosas alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Cristo te ama y te llama y su gracia te alcanza. Vemos que la gracia de Dios acepta al enemigo, pero también la gracia de Dios levanta a los caídos. Los versículos 6 al 8 registran la conversión de David con Mefiboset. Los versículos 9 al 11 registran la conversación de David con Siba de Mefiboset. Ahora noten y pongan atención porque David dice, pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenece a tu amo Saúl y su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Y yo te ordeno, Siba, que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. En estos versículos podemos ver cómo la gracia de Dios levanta a los caídos. La gracia de Dios, mis queridos hermanos, da riqueza inmerecidas. Como ya hemos mencionado, no hay nada que tú y yo podemos hacer para recibir esta gracia. Pero cuando tú lo recibes, tu vida no será igual. David actuó en el nombre de Mefiboset, devolviendo todas las tierras que pertenecían a Saúl y a Jonatán. David no estaba obligado a entregarle toda la tierra a Mefiboset para cumplir su promesa a Jonatán. David solo tenía que darle una porción de la tierra y todavía poderse quedarse con todo. O David solo tenía que darle un Social Security check al final del mes. Solo darle un poquito de pago, un pago mes por mes. No tenía que entregarle todo. Pero ¿sabes lo que dice David? No, te lo devuelvo todo. Y no solamente te lo devuelvo a ti. Voy a tener personas que van a trabajar por ti. Y van a mantener la tierra por ti. ¿Recuerdan la situación de Mefiboset? Él vivía en la ciudad de Lodebar, donde nada prosperaba. Y él vivía en casa de alguien más. Ahora mira la situación. Mefiboset ahora tiene su territorio, tiene terreno, tiene casa y tiene siervos. Y quiero decirte en esta mañana, la gracia de Dios cambia nuestra situación. Cuando Cristo Jesús llega en tu vida no es igual.
Cada uno de nosotros estábamos perdidos, pero ahora hemos sido hallados. Estábamos destrozados, pero ahora somos restaurados. Éramos huérfanos y ahora somos hijos e hijas del gran Rey. Cristo ha cambiado nuestra situación. Cristo nos ha hecho nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y ahora somos hijos del gran Rey. Amigo, alabado sea Dios. Segundo de Corintios capítulo 8 versículo 9 lo dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Cristo Jesús cambia nuestras vidas. Y la gracia de Dios da favor incondicional. 4 veces en este capítulo se nos dice que David le dijo a Mefiboset, que David le dio a Mefiboset un lugar permanente en su mesa real. No se trataba de una sutil forma de vigilarlo, se trataba de una forma incondicional. El versículo 11 dice que Mefiboset comía en la mesa de David como uno de los hijos del rey. David adoptó a Mefiboset y Mefiboset no era solo un invitado a la mesa real, era miembro de la familia real. El versículo 13, note lo que dice: tuido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Ahora quiero que noten algo. Yo dije que Dios cambia nuestra condición, en nuestra situación, pero noten algo. Mefiboset todavía está aquí. Pero quiero que noten algo. ¿Dónde están sus pies? La mesa del Señor está cubriendo su imperfección. Y eso es lo que la gracia hace por nosotros. Cada uno de nosotros somos quebrados, pero la gracia de Dios cubre nuestras imperfecciones. Aunque tenemos defectos, la gracia de Dios nos cubre. Y llegará un día cuando estaremos en la mesa del Señor y nuestros pies tullidos estarán bajo su mesa. Y no tendremos vergüenza de nuestro pasado, no tendremos vergüenza de lo que hemos hecho. Lo que importa es si estamos sentados en la mesa real. Y eso, mis queridos hermanos, hay razón para celebrar, porque la bondad de Dios, el amor de Dios nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Pero también quiero que vean algo conmigo. La gracia de Dios da seguridad interminable. Para concluir, segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 7, ilustra la protección continua de David hacia Mefiboset. El abuelo de Mefiboset, el rey Saúl, libró una guerra injusta contra los gabonitas. Pero Israel no sufrió el castigo por el pecado de Saúl hasta el reinado de David. Y el versículo 1 nos dice que una hambruna de 3 años azotó la tierra. Y cuando David oró al respecto, Dios le reveló que fue por el pecado de Saúl que están sufriendo. Así que David hace algo. David fue a los gabonitas para restituir lo perdido. Y los gabonitas exigieron que David les entregara a 7 de los hijos de Saúl para ahorcarlos y matarlos. Ahora noten, el enemigo está pidiendo ¿por cuántos? 7 de los hijos de Saúl. David dice, ok, yo les entrego 7. Pero yo quiero que noten algo. Segundo de Samuel capítulo 21, versículo 7 dice que David no les entregó ¿a quién? Quiero que pongan atención porque, mis queridos hermanos, el que no valía nada, el que probablemente alguien aquí hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo sacrifico a este por otro saludable. No, David dice, ¿sabes qué? Yo sacrifico los mejores y me quedo con el peor. Yo sacrifico a los otros hijos, pero a Mefiboset no me lo toque. Y así es Cristo Jesús con nosotros, mis queridos hermanos. Cuando Cristo te ha elegido como su hijo y tú le perteneces al linaje real, no tienes nada que temer. Dios nunca te va a soltar. Pase lo que pase, tú estarás en su mano.
Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades, muy grande es su fidelidad. Ahora la pregunta para ti y para mí en esta mañana es, ¿cómo debes responder a la gracia? ¿Cómo debes responder a la generosidad de Dios? Y permítame responder con otro episodio de la vida de Mefiboset, registrado en 2 de Samuel capítulo 19, versículos 24 al 30. El reino de David fue amenazado por una revuelta política y militar dirigida por su propio hijo Absalón. Y durante este conflicto, David se convirtió en un refugiado en el exilio de su amada ciudad de Jerusalén. Y finalmente David prevaleció y regresó después de la muerte de su hijo Absalón. Al llegada de David, David se enfrentó a Mefiboset, y cuando David huyó de Jerusalén, Mefiboset se quedó atrás. Siba le contó a David que Mefiboset se quedó atrás porque se había vuelto contra el rey y se había puesto del lado del enemigo. Eso significa que Siba está diciendo que Mefiboset estaba en el lado de su hijo Absalón. Luego David confrontó a Mefiboset y le preguntó, Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Por qué te quedaste en la ciudad de Jerusalén? Y Mefiboset responde de esta forma. Él dice, David, tú sabes mi condición, soy tu hijo. No tenía otra forma de escapar. Siba me abandonó. Sin saber qué historia creer, David hace algo. David dividió la propiedad entre Siba y Mefiboset. Ahora quiero que escuchen lo que Mefiboset dice cuando eso sucede. Mefiboset, escuchando que David está repartiendo entre Siba y él dice, Siba se puede quedar con todo. Yo no quiero ninguna tierra, no necesito nada. Se basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. Mefiboset sabía algo. Él no necesitaba ninguna tierra, ninguna cosas materiales. Él solo necesitaba la presencia de David con él. Si David estaba allí con él, él nunca iba a sufrir más. Y mis queridos hermanos, ¿cómo debes responder a la gracia y la bondad y la generosidad de Dios? Debemos darlo todo al Señor que tanto nos has dado. No necesitamos las cosas materiales. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Pase lo que pase en este mundo, si tienes a Cristo, Él es suficiente. Un hombre rico tenía un hijo necio y rebelde, y también tenía un siervo obediente llamado Marcelo. Y debido a que el hijo era tan pródigo, el padre decidió que no merecía una herencia, y su testamento lo dejó toda su riqueza a su fiel siervo. Marcelo, el hijo, el testamento le permitió al hijo elegir una cosa de la herencia de su padre para tomarlo como suya. Y el hijo respondió, dame a Marcelo. Y este es el escándalo de la gracia asombrosa. No merecemos el favor de Dios, pero si eliges a Cristo, lo obtienes todo. Por lo cual en esta mañana la pregunta para ti es, ¿has recibido a Cristo? ¿Has recibido su gracia? ¿Has recibido su amor? Y si lo has recibido, dichoso eres tú. Pero si no has recibido la gracia de Dios, quiero decirte hoy en esta mañana, la salvación ha llegado para ti. Y hoy es la día para que tu vida cambie. Voy a pedir que incline su rostro.